formaciones en ciencias básicas y la idea era empezar a mirar la posibilidad que dentro de la globalización tenemos las universidades de hacer espacios o generar espacios diferentes para el aprendizaje del laboratorio de una forma mucho más real. Por eso el proyecto se llama Laboratorio Vivencial Transdisciplinar, donde el estudiante va a aprender a vivir y a tener una experiencia con el paciente en el laboratorio de una forma diferente. El objetivo básico es crear un espacio de aprendizaje interdisciplinar. Pienso que esta es una de las herramientas más importantes que hemos logrado los profesores, de reflexión permanente que integre a profesores de las diferentes áreas. Y aquí quiero aclarar que la Universidad del Bosque tiene un área bioclínica que correspondería a lo que es una facultad de medicina de cualquier universidad tradicional, el área comunitaria, el área psicosocial y el seminario de filosofía e historia de las ciencias. Entonces tenemos profesores de las diferentes áreas, estudiantes y clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, con médicos especialistas de hospitales y sitios de referencia en torno al impacto de enfermedades infecciosas y tropicales de Colombia. ¿Por qué aparece el seminario? Porque teníamos una dificultad grande en la mitad de la carrera, en quinto semestre, un semestre muy pesado, con gran cantidad de temas que estaban incoordinados en el tiempo, y teníamos una alta mortalidad académica en un primer momento. Los objetivos específicos para desarrollar el proyecto son formar jóvenes médicos con un alto grado de sensibilidad y capacidad diagnóstica integral de la lepra y enfermedades tropicales, acorde con la misión institucional y de la facultad. Propiciar integración docente en un campo activo de trabajo, demostrar que las ciencias básicas no solamente requieren de laboratorio de experimentación convencional, sino que las salidas de campo de las cuales hemos aprendido en las ciencias sociales son un mecanismo interesante de interacción y de aprendizaje significativo, no solamente para los estudiantes, sino también para los grupos de profesores que hemos podido incursionar ahí. Otro de los objetivos es fortalecer la relación académica con hospitales de los sitios donde hemos ido a visitar, de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Instituto Nacional de Salud, como mecanismo de transferencia de saberes, y construir nuevos discursos por dilemas bioclínicos, socioculturales, históricos y bioéticos, evaluando los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, como un todo integrado social, cultural, biológico, permitiendo generar un aprendizaje más significativo. Partiendo del hecho de que uno de los pilares importantes de la Universidad El Bosque es la bioética. Desde el punto de vista de cómo encontramos los profesores y de dónde partimos, fue de las asignaturas tradicionales que se hacía clase magistral, laboratorios rígidos formales, con unas guías que duraban tiempo en cambiarse, con una gran densidad de contenidos, los contenidos de patología, los contenidos de microbiología, los contenidos de farmacología son muy amplios, con una gran rigurosidad en el método, lo cual generaba angustia tanto de los profesores como de los estudiantes y fracaso académico de muchos de ellos estando en la mitad de la carrera. Cuando empezamos a mirar y a mirarlos también con el país, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a alinear las asignaturas, que estuvieran mucho más en paralelo, y empezamos a trabajar con los profesores para que existieran unos elementos conectores que nos pudieran unir la patología, la farmacología, la microbiología, la semiología, que son las asignaturas del área bioclínica, y se propuso inicialmente hacer un seminario, y ese seminario con una enfermedad que se definió en el grupo de profesores, se hizo
separadamente en patología, en microbiología, en farmacología y semiología, pues tenía todo el apoyo de los pacientes. Lo cual nos llevaba a lo mismo, teníamos unos hilos conductores, pero teníamos una separación entre la parte práctica y la parte clínica. De aquí empezamos a hacer propuestas de mejoramiento, empezamos a mirar que debían existir unos elementos lineales y transversales para poder integrar los contenidos, y aparece el seminario de integración de quinto semestre como una herramienta supremamente importante que permite integrar a partir de un tema, de una enfermedad puntual, las asignaturas de ciencias básicas que eran el objeto de intervención: semiología, patología, farmacología y microbiología. ¿Qué requerimos? El apoyo de las otras áreas. Necesitamos el apoyo del área biopsicosocial para poder entender el paciente en su contexto familiar, en cómo se siente, en cuáles son los problemas que se van a generar. El apoyo desde medicina comunitaria para entender la enfermedad desde el contexto de las políticas nacionales, y un apoyo muy importante del Seminario de Filosofía e Historia de las Ciencias. Es decir, que ya no estaba un profesor, coordinador de asignatura, empezando a ver cómo podían mejorar su desarrollo, sino que estábamos 8 profesores empezando a mirar cómo podíamos integrar esos saberes en beneficio de los estudiantes. ¿Sigues tú? ¿Cómo hicimos eso? Sí. Lo que se decide es que tomamos el curso de quinto semestre, aproximadamente, estamos hablando promedio 90 estudiantes, y gestionamos movernos con ellos 12 docentes hasta una población o un municipio relativamente cercano a Bogotá para vivir esa experiencia. Entonces, seguramente ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo gestiona uno el movimiento 90 estudiantes para irnos a Duitama, por ejemplo? Fuimos a Agua de Dios, a Duitama, Girardot, Tunja. Eso requiere toda una gestión y una organización. Pues eso se gestionó, tuvimos que hacer coordinaciones con las secretarías departamentales en algunos casos, secretarías locales, Instituto Nacional de Salud, y mencionamos las fuerzas militares porque tuvimos la fortuna de ir 2 veces al Centro Nacional de Lesmania que tienen en Duitama. ¿Cómo lo organizamos? Teníamos los 90 estudiantes promedio repartidos con un tutor, tutores que venían de las áreas que tenemos en el plan de estudios, como ya mencionábamos, la bioclínica, comunitaria, psicosocial, humanidades, que hoy ya está integrada a psicosocial. Cada uno de estos docentes se hacía cargo de un grupo de estos estudiantes y comenzábamos con unas lecturas previas para dar el contexto de la enfermedad en Colombia. Lógico, nuestros estudiantes seguían teniendo su desarrollo en el plan de estudios con los contenidos, los laboratorios y demás. O sea, eso no se paró. Pero adicional hicimos esto y nos movimos con ellos. Después de esas lecturas vamos vía terrestre, toda una experiencia. También digamos que desarrollamos competencias ciudadanas en ese aspecto. Muchos de nuestros estudiantes que son bogotanos, muchos no conocían muchas de estas ciudades, ni siquiera el clima. Digamos, están un poco metidos en una burbuja citadina. Tuvimos problemas de calor, de insectos, de comida, de esto está muy largo, de una cantidad de situaciones que aprovechamos en el grupo de docentes para entrar en estas competencias ciudadanas también. Llegamos allá y lo que hicimos fue que organizamos unos bazares previamente estudiados con los docentes, fuimos a los sitios, voy a dar 2 ejemplos. Fuimos a Agua de Dios, estuvimos en el hospital de Agua de Dios y conocimos cómo era el desarrollo de su organización. Ahí formamos 6 sitios de rotación y desde que llegamos la entidad nos recibe a los 110, 105
docentes y estudiantes, nos presentan cómo se mueven y comenzamos a hacer toda la labor. Entonces comenzamos en sitios de consulta con pacientes, donde van entrando grupos de estudiantes. Teníamos un sitio de laboratorio donde se mostraba con pacientes cómo se tomaban las muestras para la enfermedad de Hansen, como procedimiento. Iban al laboratorio y también veían los resultados. Íbamos a los sitios donde ellos dormían, los saludábamos, veíamos cómo vivían, qué pensaban, a qué se dedicaban, qué hacían en el tiempo libre, ¿sí? Y eso lo organizamos durante todo un día. Es que muchos de ellos, por ejemplo, digamos, no fue del todo tan grato. Algunos estuvieron con susto, con angustia. El ver la enfermedad de Hansen y el estigma que tiene a la estética y todas esas mitos y creencias que se tienen a pesar de ser uno médico y estudiante de medicina, muchas de las cosas que no conoce. Tuvimos la experiencia de conocer el museo de la enfermedad de Hansen, nos contaron la barbarie que en algún momento fueron objeto todos estos pacientes y que aún hoy tienen un estigma increíble. Pues estamos completamente seguros que estos estudiantes jamás se les va a olvidar esa experiencia. No por el sentido extremo, no, por el sentido vivencial. Porque después de tener los contenidos, fueron y vieron cómo era la realidad de un paciente colombiano con enfermedad de Hansen. Y después, lógico, tuvimos una retroalimentación y en cada visita tenía un docente al lado de él para contestar preguntas, para dar una orientación, para dar un apoyo. Y creo que eso fue lo más importante. Después de hacer esa experiencia, nos devolvemos y más o menos a la semana, ya con una guía de sus tutores, escuchamos a cada grupo de estudiantes presentar sus propias experiencias. ¿Qué pueden decir acerca de lo que vieron? ¿Cómo vieron integrado esos contenidos previos y los de ahora? Ese es uno. Voy a nombrar rápidamente otro, el de Lesmania. Lesmania, nos movemos hasta Duitama, nos vamos con 100 y algo más estudiantes y docentes, llegamos allá, es una unidad militar, per se teníamos que organizar que todos tuvieran libreta militar, no se nos fuera a quedar nadie por ahí, porque no tenía libreta militar, una cantidad de situaciones que había que coordinar. Pero claro, la expectativa también de entrar a una unidad militar, no todo el mundo la conoce. Y fuera de eso, cuando bajan y ven más de 80 colombianos uniformados con una cantidad de lesiones en su piel. Y algunos de ellos con más de 15 lesiones en su cuerpo. Con una fuerza pública organizada, con unos bazares bien pensados y con profesionales dispuestos a contarles a estos jóvenes colombianos, estudiantes de medicina, cómo es que ellos organizan y tratan a sus pacientes. Pues eso lo vivimos, tuvimos la oportunidad de tener una oficial dermatóloga que tenía un auditorio y nos contaba cómo era la distribución de la Lesmania en Colombia, vista desde la fuerza pública. Al mismo tiempo teníamos cómo se reportaba en el Civigila, porque ellos lo tienen que hacer para que les den los medicamentos. Entonces, en otro escenario, con unas enfermeras, quienes eran las responsables. Después íbamos a la aplicación de glucantime, no sé si todos conocen, pero este es un medicamento que se aplica intramuscular. Se ponen en promedio 20 centímetros intramusculares. Yo no sé si alguien le ha puesto alguna vez más de 3 o 4 centímetros intramusculares. Eso es increíble. Les ponen 20 durante 20 días. Entonces, veíamos cómo tenían que preparar los pacientes, cómo al introducir el líquido por el mismo orificio salía la mitad de lo que metían. Y cómo muchos de ellos tenían induraciones y estaban sobreinfectados. Pero todo muy organizado. Se nos desmayaron siempre 2, 3, 4 estudiantes. ¿Sí? Pero fue una vivencia que, otra vez, creemos nunca la van a olvidar. Y tuvimos la oportunidad en esas experiencias, ya cuando se termina y se hace a la siguiente semana la presentación de las experiencias de los estudiantes, siempre invitamos a un experto para que inicie ese evento. En el caso de enfermedad Hansen tuvimos al doctor Gersaín Rodríguez, nuestro patólogo que nos acompañó por muchos años en el Instituto Nacional de Salud. En el lado de Lesmania tuvimos al doctor Iván Darío Vélez, director del PESET, hoy ahora de moda con el tema de control del dengue a través de la EDES.
con esta bacteria que ahora introducen. Y finalmente, esa ha sido nuestra experiencia. Hemos realmente estado muy sorprendidos por los resultados. Nosotros tenemos una autoevaluación que la hacen los estudiantes de todas nuestras asignaturas, y al oír todos los comentarios que nos hicieron y ver cómo ellos en muchas de sus propuestas pensaban en esos pacientes y decían, quisiéramos ayudar a estos pacientes, creemos que esto se puede hacer tal vez mejor en algunos sitios, estamos interesados, esto no sabíamos que esto sucedía en Colombia, que esto era así. Y básicamente esa ha sido nuestra experiencia. ¿Okay? Me disculpan que no adelanté mucho la presentación, pero dado que teníamos este corto tiempo, preferí contar algunas experiencias. Bueno, muchas gracias.